Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy la profesora Ingrid de la Sancha Ríos y este canal está dedicado a todos mis alumnos de sexto grado que están tomando clase desde casa. Hoy quiero mandar un saludo a mi primo Ángel y a las visitas que tenemos ahorita desde Hermosillo, a Teddy, a Dobby. Bienvenidos. La clase de hoy se titula Seguimos con continentes y más descubrimientos. Recordemos los 6 continentes, ¿te acuerdas? América, Asia, África, Europa y Oceanía. Estos continentes tienen divisiones, es decir, superficies de terreno con condiciones naturales y sociales semejantes. Cada continente se divide en porciones más pequeñas llamadas regiones. Las regiones naturales continentales son extensiones que se delimitan considerando el clima, la fauna, el relieve, los ríos y la vegetación. Existen también las regiones sociales continentales, que se forman y conocen por sus características sociales. Existen 2 tipos, las culturales y las económicas. Las regiones culturales se reconocen por tener una población que comparte historia, economía, gastronomía, entre otras cosas. Las regiones económicas se distinguen por el desarrollo de una actividad económica. Recuerda que ya habíamos visto las 3 actividades económicas, la primaria, la secundaria y la terciaria. Pero esta región económica se distingue por tener una actividad como ganadería, agricultura o en la industrial. Continentales, naturales y sociales. Así como dividimos al planeta en hemisferios y países, podemos dividirlo en continentes. Esos continentes, a su vez, se dividen en países. Esos países, a su vez, se dividen en regiones. Cada región continental tiene ciertas características, dependiendo de su localización y extensión. Va a expresar características de la región, naturales, sociales y culturales. Vamos a ver. La región natural continental es aquella región que comparte climas, flora y fauna semejantes. Las regiones naturales continentales son extensiones que se delimitan considerando la distribución y la diversidad de los componentes naturales del espacio geográfico, como el clima, el relieve, la vegetación, la fauna o los ríos. Dependiendo de ese clima, va a existir cierta flora y cierta fauna. Es decir, que dependiendo del clima de la región continental, va a existir una flora determinada y una fauna determinada. A su vez, esto va a depender de la existencia del relieve, así como cuerpos de agua que existan en esa región continental. Pero principalmente va a depender de la cantidad de luz solar que reciba esa región. No es la misma cantidad solar que reciben los polos a que reciben los países que están cerca del Ecuador. Una región continental natural, por lo tanto, es aquella que conforma climas, fauna y flora semejantes o similares, que los comparten, semejantes y similares. Ahora bien, vamos a pasar a la región social continental. Estas regiones continentales sociales se caracterizan por compartir en la población costumbres, tradiciones, historia, gastronomía, economía, prácticas culturales en común. Es decir, una región social, cultural, continental es aquella región que comparte esa historia y prácticas de cultura. Las regiones también pueden identificarse por sus actividades económicas.
Por ejemplo, ahí vemos a un agricultor, a un estudiante, a un licenciado. Esto va a depender de cada una de las regiones el desarrollo de su población. Pero también hay características en su religión, en sus costumbres, en sus leyes y en sus tradiciones que practica cada uno de estos lugares. Por lo tanto, una región se distingue por estas características culturales. Las regiones sociales continentales tienen mayores cambios que las naturales porque dependen de la dinámica y movimiento de la población. Esto puede provocar una expansión o contracción territorial de estas regiones, dependiendo del movimiento y expresión cultural de cada una de las poblaciones asentadas en los países y continentes. Así, alrededor del mundo se han formado muchos países en cada uno de los continentes. ¿Cuántos países crees que existan? Esa es una tarea que te va a tocar investigar para entender un poco más las regiones sociales, culturales y naturales. Realiza la actividad de la página 17 que a continuación te dejo. Hablando de continentes, en Europa y África se inventaron las primeras escrituras, en dos de las civilizaciones más antiguas, en Egipto y en Mesopotamia. Los símbolos fueron la base de los primeros sistemas de escritura, como los jeroglíficos, los cuneiformes, los ideográficos y los alfabéticos. La escritura permitió elaborar y transmitir un montón de conocimientos. La invención de la escritura marca el fin de la prehistoria que vimos la clase pasada, ya que el ser humano pudo dejar registros para el estudio de toda la historia. Hoy vamos a conocer la historia de la escritura. Todos sabemos que la escritura y la lectura son importantísimas para nuestra educación, porque gracias a ellas podemos aprender nuevos conocimientos. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez cómo surgió la idea de escribir? La escritura surgió por la necesidad de las personas de expresar sus ideas y también para poder organizar cosas, ya que así todo quedaría reflejado en algún sitio. Las primeras formas de escritura que existieron fueron los pictogramas, también llamados ideogramas. Eran dibujos. Por ejemplo, si querían representar el sol, el calor o la luz, dibujaban un sol. Aquí podéis ver algunos ejemplos. Su origen está en Mesopotamia y Egipto, en el año 4000 a.C. A veces hay cosas que no se pueden explicar con un solo dibujo. Por eso los sumerios necesitaron inventar el sistema silábico. Dividieron cada palabra en sílabas, por medio de signos cuneiformes. ¡Uy! ¡Qué raros suenan! Pero son muy sencillos, como podéis ver. Parecen clavos, ¿a que sí? En la actualidad, en China y Japón, se sigue empleando un tipo de escritura parecida. En el pasado, en los inicios de la escritura, no existía el papel, por lo que se utilizaban otros materiales como la piedra, la madera o la arcilla para escribir sobre ellos. Los romanos, por ejemplo, para que sus mensajes duraran mucho, escribían en grandes monumentos de piedra. Los egipcios fueron los primeros que inventaron algo parecido al papel. Con el tallo de una planta acuática, hacían unas láminas sobre las que escribían. Se llamaban papiros. Y aquí podéis ver uno. Parece increíble que esto lo escribieran hace miles de años. En el siglo VIII, los árabes
introdujeron el papel en Europa. Pero lo que revolucionó la historia de la escritura y de la lectura fue la invención de la imprenta, en el año 1440. Su inventor fue Johannes Gutenberg. Hasta ese momento, los libros se copiaban a mano, utilizando tinta y plumas de aves, pero tardaban mucho en hacerlos. Con la imprenta, todo se hizo más rápido. Luego llegaron nuevos inventos: el lápiz, el bolígrafo, las máquinas de escribir, como esta que veis en la imagen, y que seguro que vuestros padres utilizaron alguna vez. Ahora escribimos y leemos con ordenadores, tabletas y móviles. Estas nuevas tecnologías suponen un cambio importantísimo en la historia de la escritura, pero no cambian lo más fundamental. Como decíamos al principio, la escritura y la lectura son importantísimas para nuestra educación. No hay forma más barata de viajar que leyendo un libro. Se aprenden muchísimas cosas. Así que ya sabéis, a leer mucho. En la clase pasada de español recordamos la biografía. Te dejé algunas como de Salvador Dalí, ¿te acuerdas? A continuación te dejo la tarea en el libro sobre esa clase. Aquí te la dejo. Gracias por ver esta clase. Recuerda darle like y no olvides que en los comentarios debes de poner presente y tu nombre completo. Espero te haya encantado esta clase. A mí me fascinó. Gracias por el regalo desde Egipto a mi hermana Uzi y a Marco. Gracias. Adiós.